Bien, vamos a empezar por lo que es el síndrome ulceroso, ¿bien? O las úlceras gastroduodenales. Las úlceras pueden producirse a nivel gástrico, ¿bien? O pueden producirse a nivel duodenal. La clínica, obviamente, que me va a dar va a ser completamente distinta cuando son a nivel gástrico que cuando son duodenales. Y fundamentalmente en el tiempo yo voy a poder hacer el diagnóstico, es decir, preguntándole al paciente en qué momento empieza con la sintomatología. Si inmediatamente después de comer, ¿bien? O si previo a las comidas. Bien, pero comencemos con lo básico entonces. ¿Qué es el síndrome ulceroso? Como ya sabemos, es un síndrome. Si es un síndrome, ¿qué es? Un conjunto de síntomas y signos. Bien, va a haber síntomas, va a haber signos, es decir, síntomas, cosas que me vaya a referir el paciente, signos que van a ser los elementos que yo voy a encontrar durante el interrogatorio o durante el examen físico, ¿bien? Que se producen cuando hay una pérdida de la sustancia a nivel de la mucosa gástrica, ¿bien? O a nivel de la mucosa duodenal. Esta pérdida de sustancia genera, bien, que llegue a la membrana mucosa el ácido clorhídrico y el reflujo alcalino, que va a ser lo que provocan los síntomas. Como dijimos anteriormente, vamos a tener dos grandes grupos. Las úlceras gástricas, que son las estomacales, que son las menos frecuentes y que generalmente se sitúan en la parte inferior del estómago, en la curvatura menor. Y por otro lado, las úlceras duodenales, que son el tipo más frecuente de úlceras gastroduodenales y que se producen en los primeros centímetros del duodeno. ¿Qué es lo que me puede llegar a provocar la presencia de un síndrome ulceroso? Fundamentalmente, el abuso de analgésicos, bien, fundamentalmente analgésicos no esteroides, por eso AINES, el tabaco, el estrés, bien, la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y también suele haber una predisposición genética. En líneas generales, cuando empezamos a interrogar a estos pacientes, hay algún familiar de primer grado que tuvo el antecedente, ya sea de gastritis o de úlceras gastroduodenales. ¿Bien? Clínicamente, ¿qué es lo que más va a referir el paciente? Es un dolor a nivel epigástrico. ¿Bien? Y ese dolor lo va a describir como un dolor intenso, quemante. Bien, ¿se acuerdan que tenemos distintos tipos de característica del dolor? En este caso va a referirlo como que fuese algo desgarrante o quemante a nivel de la boca del estómago, a nivel epigástrico. ¿Bien? También lo puede describir como si con características tipo punzantes, ¿bien? Y este dolor va a ser difuso. No me va a poder marcarlo con la punta del dedo dónde es que le duele, sino que en líneas generales me lo va a marcar con la mano, como masajeándose, bien, la boca del estómago. Suele estar acompañado con una sensación que el paciente no logra descifrar si es que tiene hambre o si tiene un cólico, bien, es algo que le cuesta poder diferenciarlo un poquito. Y muchas veces lo que refiere es también una sensación rara, una molestia a nivel retroesternal. Por eso, cuando vimos cardiología, ¿bien? Dijimos que cuando tenemos estos tipos de dolores, teníamos que hacer diagnóstico diferencial entre algo gástrico o un infarto agudo de miocardio de cara inferior. Bien, porque tenemos el dolor en la boca del estómago, bien, con una molestia a nivel retroesternal que puede asemejarse bastante a un infarto agudo de miocardio, fundamentalmente el de cara inferior, que es el que está apoyado sobre el diafragma, y por eso me da tanta sintomatología epigástrica. ¿Bien? Y si nosotros recordamos los factores de riesgo cardiovasculares, el estrés, el tabaco y demás, también son factores de riesgo cardiovasculares que va a ir compartiendo el paciente. Bien, ¿qué es lo que yo también tengo que evaluar durante el interrogatorio? ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de mi paciente? ¿Cuáles creen ustedes que son hábitos alimenticios que son contraproducentes o que me puede llegar a favorecer la formación un síndrome ulceroso? Acá pusimos malos hábitos, pero ¿cuáles serían esos? El consumo de grasas, comida chatarra, Bien, fundamentalmente, excelente, ¿qué más?
Autoingestão de café, Abuso de café o de mate, excelente. chocolate picante, El alcohol también. Alcohol, picantes, bien. ¿Qué más? Gaseosas. Bien, todo lo que son bebidas azucaradas. Bien. Obviamente evaluar sobre el estrés crónico, bien. Cuando hablamos de estrés no hablamos del estrés agudo para esto, de una situación ahora puntual, bien, sino fundamentalmente el estar sometido constantemente en el estrés. Y ahí vamos a tener que hablar sobre la ocupación laboral de mi paciente, sobre cómo vive su actividad laboral, sobre las relaciones sociales o intrafamiliares, bien. Si hay presencia o no de reflujo gastroesofágico, tema que vamos a ver más adelante. Saber qué fármacos consume, pues ya dijimos que los analgésicos no esteroideos son favorecedores de esto, pero también la polifarmacia puede favorecer a la formación de úlceras gastroduodenales. ¿Bien? Y cuando hablamos de polifarmacia es cuando hablamos de la presencia de 3 o más fármacos de forma simultánea en un paciente. Te dicen, bueno, a ver, 3 o más fármacos no va a ser algo frecuente. Pensemos en tercera edad y es algo bastante frecuente. Por eso es que muchas veces la gran mayoría de los pacientes de tercera edad, aparte de sus tratamientos habituales, se le da un protector gástrico, ¿bien? El omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, etcétera, todo lo que son los inhibidores de bomba de protones, justamente porque sabemos que la gran mayoría de los fármacos favorecen la secreción de ácido clorhídrico. Y eso es algo favorecedor, ¿bien? Para la formación de estas úlceras. También si hay defectos en el peristaltismo esofágico, ¿bien? Eso, tema que vamos a ver más adelante. Si hay acalasia, tema teórico de esta semana. Y la presencia de embarazo. ¿Por qué la presencia de embarazo? ¿Quién me puede ayudar con eso? No se te escucha, María. No. Pero bueno, hacelo con el gesto que iba bien, que yo te entendía. Ahora hacelo de vuelta y yo lo traduzco. Que Ahí está. Ahí se te escucha, decilo, decilo. ¿Se escucha? Sí. Ah, no, bueno, que por el aumento del tamaño del útero empuja entonces las vísceras abdominales y eso aumenta. Excelente. Con el crecimiento uterino, todos los que son los órganos abdominales, bien, empiezan a comprimirse, empiezan a ascender, por eso también la anatomía abdominal de la mujer embarazada cambia muchísimo, bien. Y obviamente al modificarse también se comprime la cámara gástrica y se comprime en otras estructuras y también favorece a toda la formación de los síndromes ulcerosos, nuevamente, no únicamente el embarazo, sino la sumatoria de cosas. ¿Bien? Si no la sumatoria, yo tengo una persona embarazada que aumentó mucho de peso, que está con malos hábitos, que como consecuencia del embarazo está muy estresada porque es primigesta y porque tiene muchos miedos y le está pasando mal y demás cosas, es algo constante, ¿bien? Y bueno, puede llegar a favorecerle. ¿Bien? En el examen físico propiamente dicho, la realidad es que en los síndromes ulcerosos no voy a tener una gran clínica, ¿bien? Sí lo que puedo llegar a encontrar es la provocación del dolor cuando yo palpo el espacio de Traube, ¿bien? Y esto lo voy a hacer mediante una maniobra que se llama maniobra del bazuqueo gástrico o maniobra de Chaumel. ¿Alguien sabe cómo se realiza esta maniobra? Creo, no estoy segura, pero no era como presionando y soltando rápido y ahí Excelente. se le interroga al paciente en qué momento le duele, si cuando se presiona o si cuando se levanta la mano. Bien. Luego, al examen físico, la realidad es que no voy a tener otras maniobras, ¿bien? Que me vayan a dar información en lo que es el síndrome ulceroso, ¿bien? Porque a nivel auscultatorio no voy a tener ningún cambio, ¿bien? A nivel percutorio no voy a tener ningún cambio ni nada. Fundamentalmente es interrogatorio y sospecha.
Y acá ya no vamos un poco de semiología, ¿por qué? Porque yo lo voy a sospechar. Yo digo, che, me parece que mi paciente puede tener un síndrome ulceroso. ¿Bien? Y acá ya voy a tener que pasar a estudios complementarios para confirmarlo. Fundamentalmente, en este caso, una videoendoscopía alta. ¿Bien? La famosa VEDA. Es lo que se realiza para confirmar el diagnóstico o no. Luego, si yo no tengo posibilidad, o si mi paciente tiene contraindicaciones para una videoendoscopía o demás cosas, bueno, tengo distintas alternativas, puedo hacer un tratamiento empírico, ver cómo va evolucionando y demás, ¿bien? Pero yo acá me voy a quedar con mi diagnóstico presuntivo a nivel semiológico, a nivel clínico. Que ojo, no es poca cosa porque con mi diagnóstico presuntivo es donde yo le voy a decir a mi paciente, realízate una videoendoscopía o una interconsulta con una gastroenterología. Y no a todo paciente le voy a dar esa indicación porque sabemos que no es un estudio menor. ¿Bien? ¿Alguna duda con síndrome ulceroso? ¿Algo que me quieran preguntar? Y de vuelta, fíjense un poco lo que hablamos también en el seminario pasado. Todo lo que yo tengo que preguntar y todo lo que puedo preguntar y que inclusive con el propio interrogatorio yo ya voy armando mi diagnóstico diferenciales. ¿Bien? El año que viene, cuando ya vean fármaco y demás, van a ver de que muchas veces también nuestros pacientes se automedican. Y ahí a veces también le preguntamos, sí, contame, cuando te pasa esto, ¿tomás algo, te alivia con algo? Ah, sí, doctor, me tomo Milanta y no sabe cómo me alivia. Me tomo un antiácido, y es la gloria. Pero tengo que estar constantemente tomándome ese antiácido. Y bueno, más sospecha aún todavía. En cambio, si me dice, no, doctor, tomo de todo y no se me alivia con nada, y quizás que ahí empieza a pensar en algunas otras cosas. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que también lo pueden llegar a leer como ERGE. Bien, ERGE es la abreviatura de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por eso ERGE. Bien. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya el nombre se lo está diciendo qué es lo que está ocurriendo. Hay una relajación involuntaria del esfínter esofágico inferior. Bien, ¿y eso qué genera? Reflujo, ascenso del Bien, líquido, un aumento, más que de líquido, ¿de qué cosa? contenido gástrico. Bien, de ácido clorhídrico y demás contenidos gástricos que me puede generar, bien, sintomatología. ¿Y esta sintomatología, dónde la voy a tener fundamentalmente? En epigastrio. En el epigastrio superior, digamos, o a nivel retroesternal, porque es fundamentalmente a nivel esofágico, ¿bien? Es cuando asciende, ¿bien? Porque el esfínter esofágico inferior queda permeable y se genera un reflujo de todo lo que es el contenido estomacal, fundamentalmente ácido, hacia el esófago, que eso no debería ocurrir, ¿bien? Entonces, como bien dijimos, ahora poniéndolo con lenguaje técnico, existe una incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿bien? Que genera este reflujo, este movimiento del contenido gástrico hacia el esófago y como consecuencia se genera un dolor de tipo urente. Y este dolor de tipo urente es fundamentalmente por los ácidos estomacales. ¿Bien? Es fundamentalmente por los ácidos estomacales. Ahora bien, ¿qué es lo que me puede llegar a generar este ERGE? Y puede ser alguna alteración anatómica, fundamentalmente congénita, ¿bien? En que haya una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior. También estar mucho tiempo parado me puede generar esto. Obviamente yo tengo también una predisposición genética de fondo, ¿bien? Un aumento repentino de peso también me lo puede hacer. ¿Por qué? Y por el mismo concepto que hemos hablado con respecto al embarazo, a la gesta. ¿Bien? Malos hábitos alimenticios, fundamentalmente los mismos que hablamos antes, pero acá también yo le voy a sumar algo en los malos hábitos alimenticios. Es el tiempo entre la ingesta de comidas y el acostarse. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo hago una gran comida nocturna en la cena, como mucho, pero mucho, que sabemos que no es lo correcto, ¿bien? Pero yo como mucho, y termino de comer y me voy a dormir, obviamente se ejerce mucha presión desde el estómago
hacia el esfínter esofágico inferior y eso va a generar un reflujo. Por eso que siempre se dice, entre la comida e irse y acostarse, ya sea la siesta o ya sea la noche, dejar pasar 1 hora, cosa que se permite ese vaciamiento gástrico. ¿Bien? Todo lo que sean irritadores a nivel estomacales también pueden generar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Bien? Porque obviamente el esfínter esofágico inferior también se encuentra en una porción a nivel estomacal y eso puede generar esta incompetencia. ¿Bien? Una aclaración para todos. En semiología, en 4º año, yo tengo que saber fármacos. Ya con que me nombren, y bueno, la presencia de fármacos, yo tengo que indagar qué fármacos o qué medicamentos tome mi paciente, alcanza y sobra. ¿Bien? No tienen por qué saber antidepresivos tricíclicos, antagonistas cálcicos, los nitratos y demás cosas, porque son grupos farmacológicos que todavía no hemos estudiado. ¿Ok? Que lo van a estudiar a partir del año que viene, por lo tanto, nadie le va a preguntar nada con respecto a farmacología. ¿Bien? Entonces, con decir fármacos está. Nosotros muchas veces van a ver que ponemos información adicional, pero con el objetivo también de ir incorporando datos, ¿bien? Y que también esto pueda servir no únicamente para 4º año, sino también para años siguientes, que van a ver que, si bien no le va a servir completamente para medicina interna, pero sí le va a servir como base cuando tengan que estudiar en profundidad este tema en medicina interna. Donde ya en medicina interna sumamos la semiología con fármaco, con diagnóstico por imágenes. ¿Bien? O estudios complementarios, mejor dicho, porque también tenemos laboratorios. ¿Sí? Bien. ¿Qué síntomas va a presentar mi paciente? Pirosis. ¿Qué era la pirosis? La sensación quemante Bien, ¿en dónde? en el estómago. En la boca del estómago. Bien, o a nivel esofágico, bien, a nivel retroesternal. Bien, que el paciente me dice, doctor, es como si fuese fuego que me sube por la garganta, siento que me quema todo esto, y te lo marca en la zona de corbata que le decían los libros viejos de semiología o de medicina interna, bien, solo lo nombramos a nivel retroesternal, bien, te dice, toda esta parte como si fuese fuego o que me está quemando, bien. Puede presentar tos. ¿Por qué presentar tos? Y ahora recordemos la clase de tos que vimos antes de la vacación de invierno. Y esto lo hemos hablado. Porque los gases de los ácidos estomacales se aspiran y eso genera una irritación a nivel bronquial y alveolar y por eso se genera una tos. Y si es una tos que se genera por irritación de gases, ¿qué característica va a tener? Seca, irritativa. Bien, va a ser una tos seca, bien irritativa, esa tos bien seca, que no moviliza secreciones ni nada, ¿bien? Y que por lo general se asocia a la pirosis. ¿Bien? Empiezo con esta acidez terrible y ahí empiezo con esta tos seca. ¿Bien? Bien. Puede aparecer ronquera o sibilancias por el mismo motivo de la tos. Bien. Puede aparecer odinofagia, ya es más raro esto, la odinofagia, que por lo mismo, por la irritación, pero más ya a nivel superior, ¿bien? Puede aparecer halitosis. ¿Qué es la halitosis? Mal aliento. Mal aliento. Y de hecho es un aliento ácido, es un aliento fuerte, ¿bien? Algunos lo describen como si fuese un aliento a almendra podrida. Bien, un aliento muy fuerte, que muchas veces el paciente viene porque ya fue al odontólogo y tiene una buena higiene bucal, pero no logra quitarse esta halitosis. ¿Bien? Esto también muchas veces lo indagamos cuando son pacientes también de que te refieren que para poder combatirlo de forma casera, están con pastilla de menta o chicles o demás cosas, cosa de enmascarar este olor. ¿Bien? Y en casos severos puede existir una hemorragia. ¿Bien? Ya cuando
sumado a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, a este ERGE, hay una ulceración, una úlcera. Esto tengámoslo presente para cuando veamos el seminario, creo que toca por Zoom, de hemorragia digestiva alta y baja. ¿Bien? Bien. Esto es un algoritmo, ¿bien?, que usamos para cuando tengo la presencia de ERGE. ¿Bien? Y fíjense que fundamentalmente es interrogatorio. ¿Bien? Fíjense, a ver, ¿está provocado por bebida, cafeína, fruta cítrica, pipipí, pipipí? No, no hay nada de eso. Y hay una sensación intensa, con sudoración, palidez, y bueno, pensá en algo cardíaco. No nos quedemos con algo estomacal únicamente. En cambio, si sí estos síntomas se exacerban con la presencia de determinados alimentos, ahí lo pienso en un reflujo gastroesofágico. ¿Bien? Y en general lo primero que se hace son medidas higiénico-dietéticas. Bien, salvo casos severos, en general comenzamos con medidas higiénico-dietéticas. ¿Qué son las medidas higiénico-dietéticas? Esto, cambiar hábitos alimenticios, regular el tema de medicación. No, doctor, porque a mí cuando me duele algo, yo tengo 36,5 y ya me tomo un paracetamol por la duda, ¿vio? Y yo me tomo esto por la duda, ¿vio? Y bueno, empecemos a regular. Hay polifarmacia. Empecemos a ver por qué hay polifarmacia. Algo que van a ver, esto en la práctica médica, que desgraciadamente muchas veces pasa de que los pacientes que no tienen un médico de cabecera o un médico que le haga un seguimiento, van pasando de médico en médico y luego no hacen los controles, entonces se quedó con un antihipertensivo de uno, con uno de otro que le recomendó, otro que le dijo, no, para ese dolor de cabeza tomaste este analgésico y él lo siguió tomando de por vida, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces también muchas veces nosotros tenemos que ser quienes organizan todo eso. Y por eso es importante de ver si, que esto lo van a estudiar en farmacología, si esta polifarmacia es racional o es una polifarmacia irracional. Hay veces que desgraciadamente, y mi paciente va a tomar más de 3 fármacos. Pensemos en un paciente que es hipertenso, que es diabético y que sufrió un infarto agudo de miocardio, y va a tener una polifarmacia, pero ya es una polifarmacia racional. Todo tiene un porqué. Distinto de la polifarmacia irracional, que son estas cosas que fueron quedando a lo largo del tiempo. ¿Bien? Y si no responde a eso, o si es un caso más severo, ahí es cuando comenzamos con una medicación apropiada y ahí vemos si hay respuesta o no tiene respuesta, y en base a eso vamos avanzando. ¿Bien? Pero la idea de este algoritmo es que fíjense que la mitad del algoritmo es semiología. ¿Bien? La mitad del algoritmo es semiología. Y mi diagnóstico diferencial es semiológico. Si yo me voy para este lado, y bueno, ahí pasaré a hacer un electrocardiograma, enzimas cardíacas, etcétera, etcétera. Cámara gamma y demás cosas. ¿Bien? Si no, me voy para este lado y bueno, empiezo con medidas higiénico-dietéticas, con un inhibidor de bomba de protones, etcétera, etcétera. Pero mi diagnóstico diferencial es semiológico, es clínico. ¿Bien? Bien. Y ahora vamos con algo bastante frecuente también, y un gran motivo de consulta, ya sea por consultorio, por guardia, algo que también más de uno seguramente le habrá pasado alguna vez, que es la gastritis. ¿Bien? ¿Qué es la gastritis? Como todo lo que termina en itis, es una inflamación, y en este caso de la mucosa gástrica. ¿Bien? ¿Cuáles son los principales desencadenantes? Fundamentalmente, y volvemos a Inés, malos hábitos alimenticios, tabaco, alcohol e infección por Helicobacter pylori. ¿Y estos a qué les suenan? Que vimos al comienzo. ¿A la? Bien, a los síndromes ulcerosos. Porque de hecho la principal causa de síndrome ulceroso es la gastritis. ¿Bien? Que se mantiene en el tiempo y ahí se desencadena el síndrome ulceroso. ¿Saben lo que son? Perdón, pues yo hablo de AINES. ¿Saben cuáles son AINES? Por ejemplo de AINES. El ibuprofeno, el paracetamol, etc. Diclofenac, bien. Bien. Clínica que podemos llegar a tener. Hay gastritis que no generan clínica, bien, que son completamente asintomáticas
y que se llega por diagnósticos diferenciales o lo que llamamos que en un estudio complementario se llega a ese diagnóstico. ¿Bien? Y estas son las gastritis erosivas leves o determinados tipos de gastritis que no son erosivas, que por algún otro motivo el paciente se le hizo algún estudio complementario y se llega a este diagnóstico de gastritis. ¿Bien? Por más que sea asintomática, igualmente se implementa una medida terapéutica. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el paciente empiece a generar síntomas y esto continúe avanzando. ¿Bien? ¿Qué síntomas podemos llegar a tener cuando es una gastritis leve? Y mi paciente va a tener molestias o incluso dolor a nivel epigástrico, pirosis, náuseas, meteorismo. ¿Qué es el meteorismo? Los gases. Gases. Aumento del volumen de gases, porque todos eliminamos gases. El meteorismo es cuando aumenta el volumen de eliminación de estos gases. ¿Bien? Las flatulencias. Y puedo llegar a tener una sensación de plenitud gástrica. Es decir, continuamente me siento lleno. Comí poco, pero me siento lleno. Continuamente. ¿Bien? Y ya síntomas severos, como la hemorragia digestiva alta, ¿bien? Una anemia perniciosa, que la anemia es por el sangrado continuo que se puede llegar a generar, y acá ya estoy hablando, bueno, perdón, y otras alteraciones hematológicas. Y acá con los síntomas graves, fundamentalmente yo estoy hablando con síndrome ulceroso. ¿Bien? Yo estoy hablando de síndrome ulceroso. ¿Ok? Al examen físico en la gastritis, ¿qué es lo que voy a encontrar? Nada. ¿Bien? De vuelta, maniobra de Chaumel puede llegar a ser positiva, pero hasta ahí. Y si encuentran en algún libro la sensibilidad y la especificidad de la maniobra de Chaumel, van a ver que es súper baja. Así que tampoco que me puedo basar de eso para hacer un diagnóstico presuntivo. Esto es eminentemente clínico, eminentemente de interrogatorio. ¿Bien? Perdón, profe, entonces una gastritis puede llevar a un síndrome ulceroso. Sí. Ok. Si se mantiene en el tiempo sin resolución, sí.